en, en estado por su odio al producto de su embarazo, no le permite al niño nacer y lo estrangula o le hace cualquier maniobra para pues, evitar que nazca, como es antes del nacimiento, eso va a ser aborto. Si ya nació y es antes de las 72 horas, ¿qué delito se comete? Infanticidio. Sí. Infanticidio. Y después de las 72 horas, ¿qué delito se comete? Parricidio. Homicidio. Exacto. Porque es una pariente en línea recta. Bueno. Ahora vamos a ver ustedes, por favor, el 134. ¿Quién me hace favor de leerlo? ¿Lo leo, licenciado? ¿Sí? Artículo 134. Aborto procurado. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciere impulsada por motivo que, ligado íntimamente a su estado, le produzca indudablemente alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. Okay. Aquí hay varios supuestos. Por eso es que me interesa que le pongan atención. Cuando la mujer decide causarse el aborto, ya sea por maniobras desarrolladas por ella misma, por ejemplo, metiéndose una cercha, tomando pastillas, eso es un aborto procurado propio. Si lo hace, ahí tiene una pena. Si lo hace porque tiene motivos muy fuertes que alteran su situación psíquica, como el infanticidio, la pena se reduce. Claro, siempre que se compruebe. Pero hay mujeres que no son capaces de atentar contra el bebé haciéndolo ellas. Y entonces recurren a terceras personas, enfermeros, parteras, para que ella los ayude. Entonces ahí tenemos que ella está consintiendo su aborto. No lo está realizando, pero sí lo está consintiendo. Y eso generalmente va a ser por un precio. O sea, porque ninguna persona hace ese tipo de operaciones o ese tipo de maniobras sin ganancia. Entonces, tenemos a la mujer cuando lo hace ella misma, aborto procurado propio, a la mujer cuando contrata a otra persona, aborto procurado por tercero, y el aborto con la penalidad rebajada por los motivos íntimamente ligados al estado que le produzcan alteración psíquica. Entonces, ya vieron, en este artículo hay 3 clases de aborto. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciado.
La persona que, digamos, hace el trabajo de aborto es condenada también, sería por asesinato, pregunto. No, permítame, ahorita vamos a eso. Ahorita vamos. Aquí estamos en los supuestos en que ella consciente que otro cause, y ella en ambos casos lo hace por motivos que le causan alteración psíquica. En ambos casos, para la mujer, la pena, si ustedes miran, es bastante leve. Ahora, en el caso de que usted me hablaba, vamos a tener el aborto con o sin consentimiento. Dice: quien de propósito causare un aborto será sancionado con prisión de 1 a 3 años si la mujer consintiere. Entonces, lo estamos relacionando con el aborto por jurado. Ella decide hacerse el aborto y va con otra persona para que por un precio lo practique. Es el primer supuesto. Y en el segundo supuesto, se duplica la pena porque la persona actúa sin consentimiento de la mujer. O sea, la mujer no quiere abortar y él le practica el aborto. Obviamente, si hubiera empleado violencia, amenazas, engaño, la pena se aumentará de 4 a 8 años. A ver, Ingrid Guadalupe. Licenciado, perdone, me surgió una duda. Aborto ya lo catalogamos como que es la expulsión del producto o del feto o la muerte del feto. Digamos en este, perdón, y digamos en el aborto procurado es que la mujer va y solicita ayuda, pero en este caso no sale el producto o el feto no muere, entonces ya no es aborto. Pero sí hay una tentativa porque sí lo está pensando, sí lo hizo, sí lo realizó, pero no hubo la finalidad que ella quería. Exacto. Bueno, gracias. Disculpe. ¿Sí? Yo le entendí el procurado que ella toma pastillas, o sea, un aborto que se ella, por eso le digo, es que se dan dos casos. Cuando ella misma hace las maniobras abortivas, o que no las hace ella y paga para que se las haga. Ya. Por eso, en el caso de la mujer, hay 3 situaciones en el artículo 134. Y el otro dice que ella, por cuestiones que ella está pasando, problemas que ha tenido, por su embarazo y todo, ese le atenúa la pena. Atenúa la pena. Ajá, ahí estamos. Gracias, Lico. Doña Evelyn Grijalva. Licenciado, una consulta. El aborto tiene que considerarse cuando está la muerte del producto. Si el bebé sí, no... es aborto, Ajá. La muerte del producto. Como es un delito de resultado, también se acepta la tentativa. Entonces, en el caso, yo le decía porque en su libro, en el caso número 2, dice que Mirna cree que está embarazada de su novio José y ante tal situación acude a una curandera del pueblo y esta le da para que tome durante 3 días unas hojas molidas que resultan ser de tilo. Y así lo hace, pero meses después observa que el embarazo no se detuvo. Ahora, yo aquí pienso que ella quería un aborto, aunque el caso no lo dice. Y segundo, ella le da
unas hojas de tilo. Entonces, razón por la cual ahí sería una tentativa imposible, porque con unas hojas de tilo no puede ocurrir un aborto. Entonces, no se da el aborto, porque dice el embarazo no se detuvo. ¿Usted de qué caso me está hablando? En su libro, en el caso número 2, de la página 85. Yo acá en primera, pues, al no encontrarse el aborto, pensaba de que el aborto solo se podría determinar si se causaba la muerte del feto. No. Pero ahora ya... Todo delito de resultado. Y más adelante vamos a resolver ese caso. Gracias, licenciado. Estábamos en el aborto con o sin consentimiento. Quien de propósito causar un aborto es un tercero. Si lo hace con el consentimiento de la mujer, tiene una pena. Si lo hace sin el consentimiento de la mujer, tiene otro. Y si lo hace engañándola, empleando violencia, amenaza, la pena aumenta. Vamos a poner un caso muy común. La novia le cuenta al novio que está embarazada y pues que necesita su respaldo para todo lo que viene. El novio, que no sentía pues mayor amor ni por ella ni por el producto del embarazo, le dice que está bien, que la va a llevar a una clínica para que le pongan vitaminas y todo. Entonces se la lleva a la clínica. Previamente habló con su compañero que es estudiante de medicina, ni siquiera doctor, y le dijo que cuando la llevara le hiciera un control superficial y después le inyectara una medicina abortiva. Fíjate, pues. ¿Qué delito comete la mujer? Ninguno, porque fue engañada. Exactamente. Ella es totalmente inocente. ¿Qué delito comete el compañero médico, pongámosle Juan, que le puso la inyección y al día siguiente ella perdió al niño? ¿Un aborto cualificado? Solo pierde al niño, no la mata a él. Infanticidio. No. No. Él viene, le pone la inyección, al día siguiente el feto muere. No la madre, el feto. ¿Era el aborto terapéutico? No. El aborto No, sin porque consentimiento. ¿Aborto sin consentimiento? Aborto sin consentimiento. Exactamente, aborto sin consentimiento. ¿Y el novio qué delito comete? Aborto con consentimiento. Aborto calificado. No, hombre. Delito de aborto. Él le dijo a ella que la estaba llegando para un aborto. No, él lo hizo en complicidad con el amigo. Ambos cometen aborto sin consentimiento, solo que uno va a ser autor intelectual y el otro va a ser autor material. Hay una coautoría ahí. El novio lo piensa y lo financia y el otro recibe su ganancia por ejecutar la acción. ¿Ya? Ahí por el engaño, el licenciado sería dolo, ¿va? Porque ahí le engañaron a ella.
O sea, todos los delitos de aborto, salvo lo que digan lo contrario, son dolosos. ¿Ya? Entonces, tanto el novio que no quería tener al niño y consiguió a alguien que se prestara a inyectarle una sustancia y la llevó a una falsa clínica o una clínica para que se la pusiera. Ellos dos cometen aborto sin consentimiento. Ahora, la madre que fue engañada no comete ningún delito. Disculpe, Lick, ahí la pena es el material intelectual serían penas por igual, ¿va? Bueno, eso también tenían que verlo en penal 1, porque la autoría tiene la misma pena, digamos, porque son autores de aborto. Tal vez se le podría sancionar un poco más por la relación que hay entre la víctima y el novio. Eso hace que en el mismo margen de pena se le pueda sancionar un poquito más a él que al médico, que al estudiante de medicina. Pero esas son ya las circunstancias que, digamos, no las entramos a ver aquí porque ya son propiamente procesales y tienen que demostrarse, pero sí de entrada, una persona que ha sido su pareja, una persona con el que tuvieron la relación y sabía perfectamente a qué se estaba arriesgando al no usar los debidos medios de cuidado, lógicamente es una persona que debiera apoyarla a ella y asumir su responsabilidad y no engañarla para que abortara. ¿Ya? Gracias, Lick. Perfecto. Ok. Entonces, ahí teníamos el aborto calificado. Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas resultare la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si se tratare de aborto o maniobras abortivas sin consentimiento de la mujer y sobreviene la muerte de esta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años, pero con la posibilidad de que puedan concurrir otros delitos. ¿Sí? Digamos, un delito de femicidio en su caso, porque le está causando la muerte a la mujer. ¿Ya? Cuando no son consentidas, porque hay un dolo eventual de muerte. Ahora veamos este que también es muy interesante. Doña Doris Marroquín, por favor, me lo lee. Sí. Aborto terapéutico. Artículo 137. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico,
Si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Okay. El aborto terapéutico es una excusa absolutoria. Si el médico, previo el diagnóstico de otro médico y habiendo hecho todo lo posible por salvar al niño, el niño muere, entonces no se podrá imponer sanción penal. Este es otro caso que también estamos muy discutidos, que es, por favor, doña Margarita del Carmen, léame. Con mucho gusto. Artículo 138. Quien por actos de violencia ocasionare el aborto sin propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si los actos de violencia consistieren en lesiones a las que corresponda mayor sanción, se aplicará esta aumentada en una tercera parte. Fíjense que aquí caemos en lo clásico de los delitos preterintencionales. ¿Por qué? Si ustedes miran, dice quien por actos de violencia ocasionar el aborto sin propósito de causarlo. Y este es un delito doloso que tiene que tener el propósito de causarlo. Y entonces dice, ahora, si los actos consistieren en lesiones a las que le corresponda mayor sanción, se aplicará esta aumentada en una tercera parte. Estas salidas que ponen aquí es por la imposibilidad de conectar ese resultado que aparece por una concausa y que no podría determinar por la relación de causalidad la responsabilidad de esta persona. Y como les dije, por el principio de culpabilidad, no se podría penalizar este tipo de figura donde inclusive si le causa una lesión, se aumenta en una tercera parte de la lesión y ahí está, ahí se subsume el aborto. Entonces, yo como les digo, yo he sido muy crítico de estas figuras preterintencionales porque rompen la relación de causalidad y porque violentan el principio de dolo o culpa que ya ustedes conocen de su derecho penal 1. A ver, doña Claudia Eugenia, léame este. Sí, licenciado, con mucho gusto. Tentativa y aborto culposo. Artículo 139. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo.
Entonces, ahí me preguntaba una compañera que ese es el caso. Una muchacha va con una herbolaria para que le dé medicina para abortar. Ella, lógicamente, como son personas que no pueden favorecer la muerte, le da una hoja de tilo. Entonces, ¿qué pasa? Para la herbolaria hay tentativa imposible, y es más, para ella no habría ni delito, porque ellas sí saben qué puede matar a un niño y qué no. Ella simplemente no le quiso decir que no y le recetó eso. Y para la madre que se tomó las hojas, pero que tampoco le causaban el efecto que ella quería, esa tentativa de la mujer es impune. Es como si se mete en una cercha, que es un medio más directo, pero se provocan sangrado, pero el niño no se ve afectado. Entonces, esa tentativa de aborto es una excusa absolutoria, es decir, no está penalizada. Y el mismo caso, cuando una mujer viene y le dice, mire, usted tiene que guardar un poco de reposo, pero ella trabaja en actividades de mucha atención, de mucha actividad, fuerza. O por ejemplo, ella es corredora del grupo de equitación, y entonces cuando se sube el caballo, pese a que le está prohibido, pierde al niño. Este aborto culposo, porque es por culpa, por no seguir las reglas del deber de cuidado, lógicamente también es impune. Y estos dos son impunes también porque hay una regla en penal que dice que cuando el efecto del delito, ese efecto del delito causa daño psicológico a la víctima de tal grado que la afecta, entonces es el principio de pena natural y ya no es necesario, digamos, aplicarle un castigo. Es como que dijéramos que al motorista que va a traer a su esposa al hospital en la moto y de repente por una mala maniobra de él se accidentan y pierde a la mamá, pierde al niño. Realmente el juez podría establecer que esa afectación a la persona, al papá, ya no sería necesario ponerle una pena porque ya la aflicción y el cargo de conciencia pues serían suficiente castigo. Imaginen ustedes que usted por su cuenta de riesgo mata a su familia en un accidente. Lógicamente eso ya es suficiente pena como para que encima le vayan a poner más delitos. Sí, Jocelyn García. Gracias, Lick. Eso solamente aplica si es el papá, ¿verdad? Si fuera una persona particular que llevara a la madre en la moto, ahí sí hay delito.
Lo que pasa es que no es lo mismo la afectación que puede tener el papá. Por eso es que la pena natural se basa precisamente en el vínculo. Si usted va a conducir en un carro y le da muerte a su mamá, o a su papá, o al hermanito, pues ya la afectación por el vínculo familiar, digamos, permite presumir al juez que no se requiere más pena. Aunque no todos la aplican, porque para eso hay que tener, digamos, hay que aplicarlo, pero hay que saber aplicarlo, hay que saber demostrarlo con unos recursos de prueba científica de psiquiatras, psicólogos, para ver la afectación que el juez inclusive podría pedir de oficio. Lo mejor sería que el abogado defensor la pidiera, pero inclusive no pidiendo el abogado defensor, el juez podría de oficio pedir la prueba y de oficio aplicar. Claro, los jueces que conocen de la pena natural. Los que no, pues efectivamente van a aplicar la ley. Y es que está la diferencia entre la ley y la justicia. Y cuando haya una contravención entre ley y justicia, los justnaturalistas o los neoconstitucionalistas, con nuestros fundamentos constitucionales, podemos hacer ver, digamos, la conveniencia de esa pena. Pero es ya el manejo que usted tenga como abogado, como juez. El Ministerio Público mismo podría pedir la aplicación de la pena natural. La cosa es que la conozcan y que tengan la solvencia para discutirla y para solicitarla. El aborto culposo verificado por otra persona, pues tiene una pena de 1 o 3 años, pero hay una condición, igual que en el preterintencional, que la persona tenga el conocimiento del embarazo. Porque muchas veces hay mujeres, sobre todo en su primer parto, que tienen 5 meses de embarazo y no se les nota. Porque ellas mismas lo están ocultando, porque salieron, digamos, con algo que no estaba planificado y como que el estómago no les crece por lo mismo. Entonces, lo que sí hay que demostrar es que él tenía conocimiento que estaba embarazado, como parte de la acusación. Vamos a ver entonces. Como este delito se presta mucho al comercio de los médicos, hay una extensión no solo para los titulados, sino para todos los que ejercen el oficio. Yossi García, por favor, léame el 140. Muy bien, Lick. Artículo 140, agravación específica. El médico que, abusando de su profesión, causare el aborto o cooperare en él, será sancionado con las penas señaladas en el artículo 135, con multa de 500 a 3,000 quetzales
con inhabilitación para el ejercicio de su profesión de 2 a 5 años. Iguales sanciones se aplicarán en su caso a los practicantes o personas con título sanitario sin perjuicio de lo relativo al concurso de delitos. ¿Qué creen que se refiere cuando hablamos del concurso de delitos? Serían varios delitos, Lick. Sí, pero en este caso, ustedes saben que los estudiantes no pueden ejercer la profesión. Entonces, ahí están usurpando calidades. Lo mismo que los abogados y notarios que se meten a casar a las primas, a las hermanas, diciendo, ellos pueden decir el discurso y de ahí otro abogado lo va a firmar, pero ellos están usurpando calidad. Yo he visto, conocido compañeros que ponen en sus tarjetas procuradores o estudiantes infiere, pero no hay infiere aquí en Guatemala. Para que usted se considere profesional, no solo basta con que usted cumpla todos los requisitos, sino que además se tiene que colegiar. Y por eso es que es muy rigurosa y hay delitos para los que usurpan calidades. A eso se refiere este último párrafo. Porque ahí van a tener 2 o más delitos, generalmente en concurso real o ideal, según el caso. Bueno, como yo preparé mi clase precisamente para tener un poquito de tiempo, pero ya decidimos que vamos a hacerla el 18, ahorita aprovechenme con preguntas. Yo creo que tienen muchas dudas, muchas preguntas. Entonces... Perdone, en su libro viene un caso, ¿verdad? En el que hay una pareja que tiene discusiones casi siempre, ¿verdad? Y él en una de esas discusiones o peleas, golpea a la mujer y le causa el aborto, ¿verdad? Y nos hace la pregunta de quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación. En mi opinión, tanto la mujer como el hombre tienen la culpa, ¿verdad? Él por causarle el aborto y ella por no denunciarlo. O sea, desde mi punto de vista, ¿usted me puede corregir en ello? Sí, no, porque si la mujer nunca denunció al hombre y sus agresiones, también es culpable. No. Mire, pues, una conducta para que usted tenga responsabilidad tiene que estar tipificada. Y ya les dije yo que no toda omisión de denuncia, no toda falta de denuncia es obligatoria. O sea, si yo me peleo con mi esposa o ella se pelea conmigo, pues lógicamente, dependiendo de la gravedad, eso va a pasar inadvertido. Si llega a un hospital, ahí sí va a haber un informe de la policía o los médicos que sí tienen la obligación de denunciarlo. Pero en situaciones de pareja, aquí el problema va a ser que con las agresiones de él se causó el aborto. Y lógicamente, si era su esposo, sabía que estaba embarazada.
Entonces van a haber lesiones para la mujer y aborto para la persona. Él va a ser penalmente responsable porque son penalmente responsables artículos 35, 36 y 37 del Código Penal. Léaselos porque eso les va a servir, es una pregunta obligatoria. ¿Quiénes son penalmente responsables? Los autores y los cómplices. ¿Y cuál es su grado de participación? Si es autor, hay 4 formas de autor. Y si es cómplice, hay 4 formas de complicidad. Entonces, si yo soy autor directo, material, numeral 1. Si yo soy autor intelectual, como veíamos con el novio, numeral 2. Si yo soy quien presta ayuda para cometer el hecho, sin la cual no se hubiera podido cometer, voy a ser cooperador necesario. Porque lo que pasa es que ustedes saben que de acuerdo a la teoría de la responsabilidad penal, realmente el autor directo es el que tiene el dominio del hecho. O sea, él decide si lo hace o no lo hace. Pero además hay otras figuras que se aceptan en la legislación que se han elevado a la categoría de autores por la naturaleza de su función, que es el inductor o el instigador y el cooperador necesario. Inductor o instigador es la persona que lo convence a usted para realizar la conducta criminal. Por ejemplo, el amigo que le pidió favor y le dio dinero al estudiante de medicina para que cometiera, la engañara y le pusiera la inyección que le causa el aborto. En cambio, en el cooperador necesario son otras figuras. Ustedes han visto que cuando hay pagos en los bancos, hay cajeros que entran en contubernio con bandas de asaltantes para indicarles entre qué días puede llegar un cliente que va a sacar mucho efectivo para pagar nómina, para pagar aguinaldo, para pagar bono 14. Y entonces él, mediante alguna señal, avisa quién es, y estos, cuando él sale, lo asaltan. Ahí tenemos autores materiales, que son los que asaltan, pero no asaltan a cualquier persona. Asaltan a la persona que el cooperador necesario le señaló. Entonces, esa intervención como cooperador necesario también está regulada como forma de autoría. Pero siempre todo eso es de penal 1. Licenciado, yo en el caso que le estaba hablando David, para mí él comete un aborto preterintencional porque él no tenía la idea de causar el aborto. Y yo acá entiendo el caso en el que la serie de insultos y agresiones venían de parte de ella. O sea que acá estaban en una pelea. No es que solo él cometiera agresiones contra ella, sino que había una pelea conyugal. Y él dice, el caso dice de que se comete el aborto, ocurre el aborto porque él le da un golpe a ella y ella cae en un sofá y del rebote cae al suelo y entonces pierde el embarazo. Entonces acá su intención no era el aborto. Pero es que ya le dije yo que lo preterintencional, ahí se rompería, digamos, la intención de aborto de él.
porque como usted dice, él no quería causar el aborto. Él tuvo una agresión, pero esa agresión vino por una concausa del sillón, del rebote y la caída. O sea, eso ya salía de la, digamos, de la planificación de él. Y por tanto, la conducta de él no podría ser, digamos, conectada al aborto. O sea, no fue la conducta de él, La que causó. otras circunstancias que no podían manejar las que provocaron el aborto. Y por eso, generalmente los jueces aplican solo el delito, las lesiones que, digamos, provocó a la mujer, solo que las aplican aumentadas. O sea que en este caso... Para mí, como le digo, ese aborto no existe. Ajá. Porque es inconstitucional. No podemos... Principio acusatorio. O sea, nuestra Constitución dice que nada más pueden haber delitos dolosos y culposos. Eso del preterintencional, que es una teoría italiana que ya se abandonó, la tenemos en nuestro código por la fecha en que nuestro código se implementó, que es del año 73, pero con doctrina de los 60. Es un resabio del principio versar en re ilícita. ¿Ya? Entonces, acá solo se tomaría el delito de lesiones en el artículo 144. Y ese absorbería todos los daños que le causó en este caso. O sea, no hay culpa ni dolo porque no estaba ni en sus planes que se causara el aborto. Entonces, gracias, licenciado. Vale. Que me alegra que ya estén leyendo el libro, porque así van a tener una mejor expectativa más clara de lo que estamos hablando. Doña Ingrid. Licenciado, perdone, cabal, en ese caso que estaba diciendo la compañera, fíjese que yo lo tomé en esa modalidad, pero lo tomé en el artículo 40 que aparece en la página 82, porque según tengo entendido, decía responsabilidad por delitos distintos a los conceptuados. O sea, estábamos viendo lo de la... Por eso, es para que me corrija. Yo lo vi en el sentido de que fue la agresión que por el golpe que le dio, ya no tanto por el aborto, porque el aborto fue sin querer, se podría decir. Fue a consecuencia del golpe, de las agresiones y los insultos, del pleito marital que hubo. Mire, no sé, corríjame, por favor. Lo que pasa es que ese artículo no es aplicable aquí, porque a él sí se le van a aplicar las sanciones correspondientes a las lesiones. Y en este caso ya no van a ser las lesiones del Código Penal, sino la de violencia contra la mujer. Porque ahí va a haber daño, violencia física y violencia psicológica. ¿Ya? O sea, aquí como es un hombre con vínculo sanguíneo agrediendo a la mujer, va a haber delitos de violencia física y violencia sexual. No sexual, no, perdón, psicológica. Violencia física y violencia psicológica que vamos a ver en su momento cuando veamos las lesiones. Lo que sí es pues que no existe ese aborto, pero no existe porque según el principio constitucional no existen los delitos que no sean dolosos o culposos. Y no se puede concatenar su acción con el resultado, por lo tanto solo podría responder ahora más propiamente por los delitos de violencia de la Ley Especial de Femicidio, porque sabemos que eso vino a cambiar
el Código Penal en el caso de que un hombre sea el agresor, máxime si es el esposo agrediendo a la mujer. Y las penas son mucho más altas que las que se establecen para una mujer que agrede a un hombre en el Código Penal. Ahí vamos a platicar de eso cuando hablemos. Ya hablamos del femicidio, pero cuando hablemos de la violencia, hay una crítica más dura que hacer. Gracias, licenciado. Creo que voy a leer los artículos que dijo para poder entender ese 40, porque ese 40 lo tengo aquí como espinita, dijo. Léalo. Gracias, licenciado. Ahorita, por favor, Jocelyn, sí. Gracias, Lick. Fíjese que yo, la verdad que tomé ese mismo caso también como aborto preterintencional. Yo me siento un poco confundida porque no sé qué artículo tomar como inconstitucional. Hasta donde he entendido, inconstitucional es los que tengo rayados en el Código Penal, pero ese no me aparece así. Es que mire, los que tiene rayados son los que ya dejó fuera de su alcance, fuera de la... están anulados por la Corte. Todos estos delitos que yo le estoy hablando chocan con principios constitucionales. Si usted mira en su derecho penal 1, va a encontrar los principios de legalidad, principio de razón mínima, principio de lesividad y principio de dolo o culpa, que están constitucionalmente reconocidos y respetados tanto en la Constitución como en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y son parte del derecho penal liberal, respetuoso de un país democrático y constitucional. Porque son estos delitos preterintencionales, son un resabio de una doctrina que ya no tiene fundamento. Entonces, para hacerlos valer como inconstitucionales, se usa mediante un recurso de inconstitucionalidad en caso concreto el principio de dignidad humana recogido en el artículo 2 de la Constitución. Y con eso ya se puede alegar el por qué esos delitos son inconstitucionales. Y eso lo va a presentar usted ante el juez. El juez, como es muy legalista, le va a decir que no, pero entonces usted va a poder apelar a la Corte de Constitucionalidad y la Corte va a decir que efectivamente, respetando el principio de dolo o culpa, que está inmerso en la dignidad humana, y respetando el principio de que no puede haber determinación de causalidad en caso concreto en ese tipo de delitos, porque derivan de unas circunstancias que no están planificadas por usted, que son circunstancias
concomitantes anteriores o posteriores que se llaman concausas, entonces va a decretar que no le es aplicable a su persona. Pero eso es de un ejercicio no solo de legalidad, sino de dominio del tema, al contrastar cómo se contradice la nueva Constitución con el código que es años anterior de la misma. Nuestra Constitución es del 86 y el Código Penal salió en el 73 con doctrinas de los 60. Entonces ahí van a haber muchas cosas que no son válidas, pero que nuestro código, como no lo han reformado, siguen presentes. Pero por ejemplo, los estados peligrosos, artículo 88, eso ahí se castigaba la vagancia. Y nuestra nueva Constitución no castiga la vagancia, eso está fundamentado en la Constitución anterior. O sea que, por eso es que cuando uno les da penal 1, en parte tiene que hacerles ver que hay muchas cosas que ustedes desconocen, pero dándoles un poquito de historia y viendo cómo está la justicia penal hoy en día. Nosotros nos quedamos estancados todavía en el finalismo, cuando ahorita ya las doctrinas que se aplican en el mundo son funcionalistas e inclusive las agnósticas del derecho penal. Pero si no se sube la calidad de estudiantes, no se reforma el pensum, no se ingresan nuevos puntos, desgraciadamente ustedes están formándose en desventaja. Pero por eso es que en las maestrías se habla de todo esto, para intentar ponerlos al día. Ya. Gracias, licenciado, muy amable. Vale. Bueno, y los dejo porque ya tienen que ir a hacer otra clase. Ya saben, el 18 tenemos cita. Lo voy a publicar yo en Classroom. Le voy a pedir a don David que se lo recuerde para que podamos. Les va a hacer mucho bien, creo yo. Voy a hacerles 2 casos con varias preguntas, porque a veces lo que no pasa es que no entienden las preguntas, porque penal 1 lo pasaron, no sé si a oscuras o se les fue el internet y entonces no cubrieron todo el programa. ¿Sí? Licenciado, buenas noches, perdone. Fíjese que yo entré un poco tarde a su clase el día de hoy y no escuché la hora de lo del laboratorio. El 18, si no estoy mal, creo que tenemos parcial, pero no sé a qué hora será su laboratorio. El laboratorio va a ser a las 5, ya va a estar abierto Classroom para que ustedes se metan a la página. A cada uno va a tener su laboratorio, lo contestan ahí y a las 5:30 ingreso yo y lo resolvemos conjuntamente para sacar de dudas y aclarar y para que les sirva de cómo va a ser el examen que les toca conmigo el día 24. ¿Ya? Y a las 7 de la noche ustedes van a estar libres para su examen que les toca. Gracias, que es que esa parte no la había. Gracias.
Ah, bueno. Cualquier cosa, si llegan tarde, como le pasó a usted, también está don David, que vio la información y que por ser su enlace, lo podría poner al día. ¿Verdad? Sí, buenas tardes. La información se va a estar enviando de todos modos al grupo. Como el grupo está cerrado, solo es de que ellos vayan y vean la información, ya que no se pierde. Ok. ¿Verdad? Y además, también la vamos a anunciar en clase, que hay que estar viendo seguidamente, cotidianamente, para mejor comunicación. Bueno, entonces, les agradezco, compañeros, y nos vemos el día 18. A usted muy amable, Lick. Hasta estos delitos vamos a ver. Hasta Muy la bien, hora. gracias. Ok, gracias, Lick. Desde el 1 del Código Penal hasta el aborto. No, perfecto, Lick. Se le agradece por su orientación y todo apoyo. Vaya, pues. Gracias, licenciado. Feliz noche. Chao. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Dick.